Señor te bendiga, bienvenidos a la materia de administración eclesiástica. Este día vamos a compartir acerca del gobierno de la iglesia. Les comparto la pantalla y vamos a ver tres tipos de gobierno que existen. Vamos a explicar cada uno de ellos. Adicional, quiero pedirles de favor que no compartamos este organigrama que voy a presentarles porque esto es propiamente una información bien interna de la iglesia, así es que voy a pedirles de favor que no lo compartamos con nadie. Bien, cuando hablamos del término gobierno, esta palabra proviene de una palabra griega que significa gobernado, que quiere decir pilotear un barco o capitán de un barco, un dirigente. Está haciendo referencia en ese sentido a poder ejercer el control y la dirección sobre algo, es decir, llevar el orden. El gobierno es un elemento esencial del Estado. El Estado está integrado por aquellas instituciones e individuos a los que el ordenamiento jurídico confía la potestad de poder organizar, de poder representar y también de poder regir al propio Estado. Para el derecho público, nosotros entendemos, en las normas jurídicas se entiende por gobierno al conjunto de órganos y funciones que existen en el Estado. Tales órganos son el órgano legislativo, el ejecutivo y también el judicial. Cada uno tiene funciones diferentes totalmente y esta es la capacidad del Estado para poder alcanzar sus propios fines. Esto, por supuesto, surge o se ejecuta en una nación, en un estado donde pueda gobernar la democracia, porque en una tiranía, porque en una, por ejemplo, en una forma de gobierno comunista, en una forma de gobierno donde hay una persona a perpetuidad, no surge esto, sino que es controlada por esta persona. Cuando nosotros hablamos acerca de los tipos de gobierno eclesiástico, podemos entender que hay tres tipos de gobierno, por supuesto que existen más, pero lo que vamos a ver en esta ocasión es el gobierno congregacional o centralizado. Las iglesias bautistas, las iglesias cristianas, las congregacionales e independientes se rigen por este tipo de gobierno. Strong, uno de los teólogos bautistas, él menciona que cada iglesia local está sujeta directamente a Cristo, no tiene a quien rendirle cuenta, no tiene a quien estar bajo la cobertura de alguien y que no hay jurisdicción de una iglesia sobre otra. Cuando se refiere a jurisdicción es el lugar de acción, sino que todas están a un mismo nivel y son independientes una de la otra. Aquí tenemos este tipo de gobierno, el cual es Cristo en la cabeza, los pastores que son escogidos por los miembros de las iglesias y son congregaciones independientes. Un ejemplo que nosotros podemos encontrar en la escritura es en Hechos capítulo 6, versículo 5, cuando se dio la elección de los diáconos, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, perdón, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí podemos ver, si nosotros quisiéramos preguntarnos, ¿quién votó para elegir a los diáconos? ¿Quién supervisó el proceso? Aquí dice que estaban los apóstoles. ¿Quién impuso la mano para instalarlos a ellos oficialmente? Pues fueron justamente los apóstoles. ¿Quién votó? Toda la gente, porque el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Este tipo de gobierno congregacional o centralizado en el cual Cristo es la cabeza, los pastores que son escogidos por los miembros de las iglesias y estos se conocen como congregaciones independientes. El gobierno episcopal.
Este sistema de gobierno aquí sobresalen ciertos oficiales reconocidos como obispos. De ahí el nombre episcopal, de episcopos, quienes sirven como supervisores y superintendentes de distritos, estados y regiones. La iglesia episcopal y metodista episcopal se manejan por este tipo de gobierno. El gobierno episcopal en la cual, como dijimos, sobresalen ciertos oficiales reconocidos como obispos. La autoridad del obispo y los supervisores distritales está fundada en la práctica de la iglesia primitiva como se registra en el Nuevo Testamento. Las iglesias locales fueron fundamentadas por los apóstoles. Pablo ejerció la superintendencia, perdón, de la iglesia de Asia y Europa, especialmente en el nombramiento de ancianos. Los ancianos o presbíteros en cada ciudad, que eran los que gobernaban o regían las iglesias locales. El sistema de ofrendas y la institución de acciones, tanto disciplinarias como ceremoniales, son asuntos bastante trascendentales, no locales, determinados por el apóstol a nivel regional. Y un tercer forma de gobierno es el gobierno presbiteral. Este difiere del gobierno episcopal y del centralizado en que no tiene obispo o pastores investidos. Lo que ellos tienen es una reunión, un grupo de personas que rigen esto. Como la conferencia en Tito también difiere de aquellos gobiernos democráticos en los que se toma en cuenta la voluntad de la iglesia en general o gobierno congregacional. ¿Cómo funciona el gobierno presbiteriano? Bueno, Cristo como la cabeza, la asamblea, está la asamblea, los presbiterios, los consistorios, donde el pastor dirige un consistorio y luego finalmente los miembros. Cuando nosotros nos preguntamos qué tipo de gobierno establece Jesús, ¿cuál es la fórmula administrativa que nos dejó para que nosotros podamos ser guiados como iglesia y establecer una de esas como una norma de conducta? La organización de la iglesia va surgiendo de manera natural y paulatina, sin imposición de sistema alguno como en el único y viable e imprescindible. Este tipo de organización se va desarrollando a medida que las necesidades lo exigen. Si usted va a una iglesia en la cual hay un piso de tierra, las paredes son de láminas y se congregan 10, 15 personas, ¿usted cree que ellos se preocupan por la organización de la iglesia, por llevar libros contables, por llevar una serie de documentaciones, presentar la junta directiva al Ministerio del Interior? Por supuesto que no, porque la necesidad de poder organizarse va surgiendo a medida van avanzando, va creciendo la iglesia o esta organización se va desarrollando y va integrando más miembros a las congregaciones. A medida que las necesidades lo exigen, las iglesias van adoptando estas normas, estas fórmulas administrativas, estas organizaciones para poder llevar un control más riguroso y que pueda verse la iglesia como una entidad organizada. La iglesia, como reino de Dios, no posee ni precisa una organización centralista, jerárquica ni universalista. Lo que hace es que su manifestación orgánica o visible se expresa a través de las iglesias locales, es decir, como reino de Dios, no está establecido dentro de la iglesia el sistema de gobierno, la organización que debe tener una iglesia propiamente. Sin embargo, como nosotros estamos en el mundo, debemos regirnos bajo las normas del mundo, en el sentido de que si el Ministerio de Gobernación nos dice que una organización sin fines de lucro, como lo son las iglesias, tienen que estar organizadas, tiene que presentarse el acta de elección de junta directiva, tiene que presentarse una, un escrito para poder registrar la iglesia y poder, una escritura de constitución. Tenemos que cumplirlo, aunque la Biblia no lo mencione, pero sí debemos someternos a las autoridades terrenales. Entonces, como iglesia local, como reino de Dios, no posee ni precisa una organización,
centralista, jerárquica ni universalista. Su manifestación orgánica o visible se da a través de las iglesias locales. ¿Cómo debería ser un organigrama? Un organigrama, de acuerdo a la escritura, debería de ser a Cristo como la cabeza y la principal piedra delante. Algunas iglesias sostienen que la cabeza de la iglesia es el Espíritu Santo, pero la Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza. A través de para lo que hemos sido creados usted y yo es para extender el reino de Dios sobre la tierra. Para eso nos ha traído el Señor. Y esto lo hace a través de iglesias locales. Así como usted lo ha reunido en una iglesia, así como a mí me ha reunido en una iglesia, el propósito del Señor es que nosotros podamos en el lugar donde estemos podamos establecer el reino y extender el reino de Dios sobre la tierra. Pero también existe una iglesia universal en el cual conoce el Señor a los que son suyos y por su cuerpo que es la iglesia. Esto es, pues, a nivel general. Y como les decía, este organigrama que les comparto, para que podamos nosotros apreciar cómo está estructurada, cómo tenemos un organigrama como iglesia, en la cual están al frente los pastores fundadores y que tienen como una unidad de apoyo, por eso están las líneas punteadas, que es la junta directiva. La junta directiva sirve de apoyo para los pastores, pero son también los encargados de poder administrar los fondos porque se elige una tesorera, protesorera, un síndico, vocal, un presidente, vicepresidente, un secretario y prosecretario. En todas las reuniones que se dan, hay un secretario que toma nota y que lee los acuerdos de la reunión anterior y que todo eso se lleva en un libro de actas para poder dejar registrado todos los acuerdos a los que se llega. También está un grupo de pastores, un grupo de, como dice aquí, pastores asociados, que son aquellos que de alguna manera u otra realizan labores pastorales como predicar, como enseñar, como discipular a las personas, miembros de la congregación, que también están como una unidad de apoyo. Luego están cada uno de los ministerios que existen en la iglesia. Está también una administración, la cual se encarga de poder llevar a cabo todas las funciones de que la estructura organizativa, de que la iglesia en sí pueda funcionar y que pueda por ejemplo, pueda llevarse a cabo y pueda funcionar de una manera correcta. Aquí en la administración se encarga de que puedan pagarse todos los recibos. Aquí no, mire, vamos a vivir por fe y no sabemos si vamos a tener luz mañana. No, hay una serie de pagos, hay un presupuesto que se tiene que cumplir y se tiene que regir bajo eso. Hay manuales de ética que nos enseñan que, por ejemplo, nosotros, sino todas las personas que nos congregamos y formamos parte de la iglesia, no podemos recibir, por ejemplo, algunas cosas, no podemos manipular información, no podemos andar divulgando información porque se supone que es bajo nuestra responsabilidad. Luego están los empleados, todas aquellas personas que trabajan a tiempo completo, que existen que están inscritos en el Seguro Social, todos aquellos que reciben una remuneración porque se dedican a tiempo completo, y también aquellas personas que no existe un contrato de trabajo como eh, para inscrito en el Seguro Social, pero sí como un servicio profesional. Y aquí están los auditores, está la contadora, están todas aquellas personas que de alguna manera prestan un servicio a la iglesia y que estamos como sujetos pasivos obligados a poder retenerles a ellos la retención de renta para que cumplamos nosotros esos requerimientos y esas funciones que nos pide el Ministerio de Hacienda. Una iglesia, por ejemplo, como la de Corinto, debía contar con varios millares de miembros. Hay lo que calcula del orden de los 10.000 repartidos en diversas congregaciones. Conocemos algunas de ellas, como por ejemplo la de Priscila y Aquila, la de Chloe. Cuando Pablo está citando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, tiene que entenderse a los representantes de las distintas casas o iglesias de Éfeso y no a una sola. Con esto se quiere decir que no existe una pauta, un orden, no hay un sistema, no hay una organización en cuanto al número de ancianos o pastores que pueden administrar una iglesia,
depende de cuál sea la necesidad de esa iglesia local, tenga y de los hombres apropiados, idóneos, que estén, que cumplan con los requisitos para poder disponer y poder llevar a cabo la organización de esa iglesia. Sin embargo, lo que parece vino a ser la forma más usual adoptada a las iglesias para administrarse, seguía mucho la pauta de los consejos o concilios hebreos, que es lo que se conoce como Sanedrín en arameo, Sunedrión en griego, pero que entre los primeros creyentes se denomina presbiterio. Ya se ha mencionado de esto. En el Sanedrín había un nazi o un presidente. En las sinagogas, un rabino teniendo para casos especiales los distintos rabinos de una misma localidad, sus correspondientes concilios. Este rabino también se llamaba ángel de la sinagoga o archisinagogo o prepósito, e incluso podía llamarse también jefe. Se elegía por regla general de entre los ancianos de la comunidad judía. Luego existía el colector, limosnero o también recaudador. ¿Y qué era la función de él? Bueno, considerado como tesorero, el cual no siempre era uno solo. A puestos que con frecuencia se nombran dos, tres o más, se ocupaban de recoger las ofrendas que podían ser en metálico o en especie. Recordemos que el sistema de sacrificios entre los judíos era de esa forma, de acuerdo a la condición económica de las personas, empleándose para el primero generalmente la bolsa. Al principio, ese archisinagogo o gobernante de la sinagoga solía tener un oficio para mantenerse, aparte del de la sinagoga, lo cual se consideraba honroso, pues era popular en concepto hebreo de quien no ejercía un oficio manual, era un ocioso. En nuestros tiempos, hermanas, ¿será correcto que los pastores trabajen o no trabajen? Creo que esto depende mucho de acuerdo a la eh, atención que la iglesia demande, porque para poder ejercer, para poder llevar a cabo las funciones pastorales, se requiere de invertir tiempo. Si va a si va a ir a visitar a un enfermo, se tiene que invertir tiempo. Si va a ir a discipular a las personas, se tiene que invertir tiempo. Si le va a dar dedicar una hora de consejería a alguien, también se requiere de tiempo. Es decir, que todo eso demanda tiempo. Imagínese una persona, un profesional, que ejerce también el pastorado y es una persona muy importante en una institución financiera. Y de repente los hermanos, mire, pastor, se me acaba de morir mi mamá. Mire, pastor, necesito que me diga esto. Mire, ¿usted cree que va a poder trabajar esa persona en paz? Sobre todo que nosotros a veces somos muy demandantes y exigimos, y yo no sé por qué no me contesta este pastor, y yo no sé por qué no me contesta la pastora, porque creemos que los pastores están con el teléfono así solo para cuando usted marque, inmediatamente responderle. Y son personas ocupadas que tienen que dedicarse a la oración, que tienen una vida, que tienen hijos, que tienen situaciones personales que atender y también que luchar. Entonces, es una serie de cosas que a veces no se logra comprender que el pastor no tenga un empleo, sino que se dedique a tiempo completo. Creo que esto también tiene que ver dependiendo la demanda que tenga la iglesia. Hay ocasiones en las cuales me han dicho las personas, ay, pero Galán, aquí usted pasa bien, Galán, bien tranquila, ¿verdad? Durante la semana no se hace nada en la iglesia. Y me gustaría que un día me acompañaran cuando fuera un fin de mes o los primeros 5 días, cuando tenemos que presentar algunos informes, cuando se tiene que hacer por ejemplo, rendimos cuenta también a otras instituciones y una serie de cosas y de formalidades que tenemos que hacer, que todo funcione bien, que durante la semana se revisan chorros, se revisan operadores de ventana, se revisan ventiladores, se revisan los aires acondicionados, si ya se limpió, si un capacitor se ha dañado, hay que buscar el repuesto. Una serie de cosas que a veces la congregación no tiene ni idea que se necesita una administración, que se necesita realizar funciones administrativas para poder llevar a cabo y que una iglesia funcione normalmente. Imagínese un día que usted dijéramos, hoy domingo no va a haber culto porque la hermana Mary se le olvidó pagar la luz. No puede ser eso. Ya nos ha sucedido que a veces tenemos problemas de internet y lo primero que me pregunta, ¿y se pagó el internet?
Por supuesto, tenemos un presupuesto, tenemos un calendario de pagos, tenemos una serie de cosas que se tienen que ir dando. No digo que en alguna vez no ha pasado, como no, pero que funcione el día domingo con normalidad, eso gracias a Dios sí se ha llevado a cabo. Ok. Al principio, el arcisinagogo, gobernante de la sinagoga, solía tener un oficio para mantenerse, aparte del de la sinagoga, lo cual se consideraba honroso, pues era popular en concepto hebreo de quien no ejercía un oficio manual, era un ocioso. Pero más tarde, cuando se vio que era muy difícil, por ejemplo, rabino y albañil al mismo tiempo, se comenzó a ser sostenido mediante las ofrendas de los creyentes. Sépase por otra parte que rabí o rabino es una palabra que equivale a la del maestro. Este ejemplo que nos pone aquí de que sea un rabino y sea un albañil, independientemente de las funciones que pueda tener el pastor de la congregación donde usted está, la persona que está dirigiendo esa iglesia. Creo que es importante no olvidarnos que son personas que necesitan de nuestras oraciones, que se cansan, que de alguna manera también necesitan tener una vida normal. Sin embargo, ellos atienden el llamado, atienden la vocación de su servicio y de alguna manera nosotros olvidamos muchas veces que son personas normales, comunes y corrientes, que se equivocan, que necesitan un abrazo, que necesitan de oraciones. Entonces, es importante que recordemos que independientemente de la organización o el tipo de gobierno que tengan las iglesias, es también importante que los seres humanos seamos guiados por el Espíritu de Dios. No existe algo establecido en la Escritura, pero sí Dios nos ha dejado que podamos también ser guiados por el Señor, pero también podamos apegarnos a las leyes, a los reglamentos en los cuales nosotros, o de las instituciones donde nosotros estamos viviendo. Gracias por haberme acompañado y los espero la próxima semana para continuar nuestro estudio en la administración eclesiástica. Que el Señor les bendiga.